Como buen adolescente, Julián poco a poco pasaba más tiempo en las redes. Al observar esto, realmente comencé a preocuparme. Como un buen padre responsable, creí que era momento de tener cierta charla con mi hijo. Sobre todo porque soy una madre soltera y no tengo la posibilidad de contar con el apoyo de mi pareja para estas situaciones. Senté en la mesa a mi hijo, que distraídamente se entretenía con el celular. No me prestó atención hasta que supo a qué venía esta reunión. Hijo, tenemos que hablar. Estás pasando demasiado tiempo en internet y me comienza a preocupar ciertas cuestiones que me gustaría que reforcemos a estas alturas. Ay, mamá, ya sé todo eso, sé que tengo que tener cuidado en las redes, sé que no tengo que dar información, sé que no tengo que hablar demasiado de mis cosas con extraños, así que yo ya sé cómo manejarme en las redes. A lo que, después de dudarlo un momento, decidí tomar otro atajo pedagógico para llegar hasta él. Hijo, te voy a contar una historia. Julián revolvió los ojos en clara señal de que sabía lo que venía y no quería escuchar, pero de todas formas no se iba a levantar de la mesa hasta que yo le dijera que podía hacerlo. Ay, mamá, ya estoy grande para ese tipo de cosas, estoy grande para que me cuentes historias. Directamente decime lo que me tengas que decir y terminala. Yo te voy a contar una historia y de esa historia vas a saber la lección que tenés que aprender, hijo mío. Julián se acomodó, dejó el teléfono en la mesa y me dirigió una mirada inquisidora. Ya sabiendo que tenía su atención, comencé entonces el relato. Pedro era un niño muy solitario. De hecho, era muy raro que él saliera de su casa. Se la pasaba todo el día encerrado, con el único contacto hacia el mundo exterior siendo su computadora. A Pedro le gustaba mucho jugar videojuegos online. Entonces, sus amigos casi en su totalidad pertenecían a este ámbito. Sus padres lo habían aleccionado bien. Le habían dicho que no debía dar información personal en las redes. Pedro lo comprendía y lo tenía muy arraigado. Por ello evitaba cualquier tipo de dato particular que alguien le pidiera dar. Fue así hasta que Pedro conoció al usuario Nox01. Nox01 era un chico que vivía aparentemente en México, a muchísimos kilómetros de donde estaba Pedro, que poco a poco comenzó a entrar en su vida y comenzaron a hacerse amigos muy íntimos. Todas las noches se reunían, jugaban videojuegos, otras veces veían películas y pasaban mucho tiempo juntos divirtiéndose. Al punto en el que, llegado el cumpleaños de Pedro, Nox01 le pidió su dirección para enviarle un presente. Pedro lo dudó por un momento, pero finalmente, seguro de que Nox01 era su amigo, de que llevaban tantos meses jugando, tantos meses divirtiéndose juntos, que desestimó que podría llegarse a tratar de algún peligro. Le dio la dirección y luego de eso apagó la computadora y se dirigió a hacer sus tareas del día. Con el correr de las horas, la conciencia de Pedro comenzó a hacer estragos en el niño. Pensaba que tal vez no debería haberle dado esa información a Nox01. Pensaba que se estaba arrepintiendo realmente de lo que había hecho. Trató en varias ocasiones de decirles a sus padres en el correr de la jornada lo que había hecho, pero finalmente se acobardaba.
No fue hasta la noche, en la que todos se dirigían a acostarse, que como de costumbre, Pedro esperó a que sus padres lo arroparan. Envuelto en las sábanas, aún meditando sobre lo que había hecho, esperó y esperó hasta que tomó la resolución de que definitivamente le diría a su padre lo que había hecho. Cuando volvió a tomar conciencia de los sonidos de la casa, se percató de un par de ruidos raros que venían desde el piso inferior. Se mantuvo en silencio y agudizó los oídos para poder distinguir lo que estaba ocurriendo. Poco a poco comenzó a comprender que aquel sonido que escuchaba eran los pasos de su padre. Suspiró aliviado al comprender que ese ritmo le pertenecía a alguien conocido. La puerta se entreabrió un poco y la cabeza de su padre se asomó buscando a su hijo. Aunque la verdad se veía en un ángulo un poco extraño. Pero no es algo que incomodó a Pedro. Papá, te tengo que decir algo. Hice algo muy malo. Pero no me animo a decirte lo que es. Tengo miedo de que te enojes conmigo. A lo que el padre lo interrumpió y con una voz un tanto fina, pero muy extraña, le respondió: Lo sé, hijo. Le diste la dirección de casa a tu amigo Nox 01. ¿Cómo supiste? Lo sé, los padres lo saben todo. Ay, papá, perdóname, no sabía. Yo no quería hacerlo, no tenía intención de que pasara algo malo. Tranquilo, ya ahora viene tu madre y lo hablaremos los tres juntos. Entonces, por el mismo intersticio por el cual antes había asomado su padre, se asomó la cabeza de su madre. Ay, mamá, perdón por lo que hice. No, hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y su madre se oía extrañamente similar a su padre. Cuando Pedro se dio cuenta de esto, se incorporó levemente en la cama y su hermanito, un bebé recién nacido, comenzó a llorar en el cuarto de al lado. El llanto pareció alterar a sus padres, que de repente abrieron la puerta. Pero no eran ellos, era un ser robusto de una extraña contextura que sostenía las cabezas de sus padres. Pedro gritó, pero esto no detuvo a Nox 01. Al contrario, lo incentivó. Mientras el bebé lloraba en el otro cuarto, Nox 01 ingresó a la habitación de quien era su supuesto amigo y comenzó a apuñalarlo. Poco a poco Pedro comenzó a ahogarse con su propia sangre, sintiendo como lentamente la vida se le iba, pero el sufrimiento no cesaba. Cuando el silencio se hizo nuevamente en la casa, Nox 01 decidió encargarse del único punto, del único sonido que comenzaba a molestarle: el llanto del bebé. Dejó los cuerpos inertes de Pedro y de sus padres y se dirigió a la habitación del infante. Nunca había visto a un niño. Era la primera vez que se topaba con una criatura tan frágil. Nox 01 ingresó a la habitación con toda la intención de quebrarle el cuello a la criatura. Pero al encontrarse ahí, con aquel ser tan vulnerable, no pudo más que alzarlo y comenzar a acunarlo. Nox 01 terminó adoptando a aquel pequeño,
del cual nadie supo nada más de él. ¿Quiere saber el nombre que le puso Nox01 a su hijo? Le puso Julia. En ese momento, Julián dejó de prestar atención por el terror que se empezaba a reflejar en sus ojos al observarme. Pero, mamá, yo me llamo Julián. Horrorizado, mi hijo dejó sus cosas y se fue corriendo a su habitación. No sé si le habrá dado miedo o no la historia, pero sé que Julián nunca más va a dar sus datos en internet.